Somos la clave. Bueno, estamos con nuestro panel. Adelante. Tenemos a Isabela Ninat, tenemos a Verónica Pinilla. Hola, ¿cómo estás tú? Tenemos a Carlos Azócar, también académico del USACH, Centro de Investigación de Sociedad, Economía y Cultura. Y tenemos harto tema, las voy a decir. Primero que nada, como hay mayoría femenina en el panel, yo me paridad en la mesa. Paridad en la mesa, pero mayoría en el panel, porque ustedes son los panelistas. Qué bueno. Quiero primero poner sobre arriba de la mesa justamente qué les pareció lo que pasó ayer. Bueno, yo creo que para la historia de Chile y para la historia de los movimientos sociales, las manifestaciones y la lucha por la igualdad y por el respeto a las mujeres, sin duda lo de ayer fue, yo creo, una muestra de organización y de efectivamente de cohesión respecto a lo que está ocurriendo en Chile. Me parece interesante que hoy día las jóvenes, las mujeres en general, seamos capaces de poder marchar en función de un tema que sin duda alguna está en la agenda pública y política y probablemente se va a quedar por mucho rato. Sí, pues, me imagino. Efectivo, porque además ha logrado movilizar rápidamente al gobierno, a las universidades que hoy día están obviamente en el foco de la atención, y bueno, y a toda aquella institución que tenga que ver con dónde las relaciones sociales finalmente se regulan, se norman, dónde las relaciones sociales efectivamente tienen consecuencias, los actos individuales y colectivos hoy día más que nunca tienen consecuencias, y eso a mí me parece que es una cosa súper interesante. Después podemos ver algunos detalles sobre lo que ocurrió ayer, pero en general es una muestra de que ya parece que ya no vamos a aguantar más las mujeres estas faltas de respeto. Lo interesante fueron creo yo, varias cosas que se dieron simbólicamente de una manera distinta. Es cierto, mucha gente se queda con las personas que se sacaron, qué sé yo, el sostén y ya, y están a pecho descubierto. Yo creo que eso es lo mínimo en está bien, claro. Lógico, y es una práctica bastante antigua por lo demás. Del feminismo, sí. Pero hay cosas que pasaron. Hubo personas, como lo decía ayer Nicole Martínez de la Confech, hubo cosas personas que no hubiesen estado dispuestas a salir, por ejemplo, por una causa con nombre sectorial determinado, qué sé yo, no al movimiento No Más AFP o a impedir que saliera una, qué sé yo, nueva termoeléctrica, pero que sí estaban dispuestas a salir por la situación de mujeres contra el acoso, el abuso y la educación sexista en todo orden de cosas. Es que yo creo que también, a diferencia de muchas otras marchas o de movimientos sociales, en este caso el interpelado no es solo el gobierno o los actores políticos, al final es la sociedad completa. Ese es el punto. O sea, en este caso puntual partió una interpelación al final contra las universidades, de donde escaló esto, ¿no es cierto? Y en el fondo ya no es... hoy día yo leía esto de que el gobierno está armando una mesa de trabajo. Sí. Pero al final esto tiene que ser una conversación en las oficinas, en las universidades, en los espacios laborales. O sea, no es una conversación en el caso de los ejemplos que tú ponías, ¿no es cierto? No Más AFP. Obviamente el interpelado es el gobierno, el sistema político. Aquí es la sociedad completa, que yo creo que también es un desafío en el sentido de entonces cómo se articulan las demandas. En el fondo, la consigna es más difícil de bajarla, creo yo, a una sola cosa concreta, ¿no es cierto? En el caso de las marchas estudiantiles, en el 2011 era el tema del lucro y después se tradujo, ¿no es cierto?, en reformas súper precisas, claro, al sistema educacional o en el CAE, de ese debate. Acá es muy amplio el espectro, porque va desde temas laborales, desde la brecha salarial, hasta, no sé, un trato igualitario, cosas que son probablemente más culturales, por decirlo así. No sé. Sí, no, yo a ese respecto creo que igual, o sea, si bien tiene un carácter universalista la demanda y la causa en su conjunto,
también hay que considerar por qué efectivamente se da al interior de las universidades y que actualmente se está extendiendo a los colegios. O sea, porque es específicamente en el ámbito de la educación donde se da esto. Y yo creo que es interesante no solamente plantear que los estudiantes hace rato ya que nos están dando lecciones de política a lo más grande, y acá hay una superación del adultocentrismo bastante interesante, sino que también hay que pensar por el siguiente punto, que me pareció muy interesante lo que se planteó con respecto a esto de que es en la educación donde se dan estas relaciones, donde se tiene de alguna u otra manera una serie de consecuencias. O sea, finalmente es un ámbito donde las relaciones generalmente están mucho más normadas, y finalmente es en este ámbito donde de alguna u otra manera nosotros estamos frente a un laboratorio de relaciones de poder. Y en ese sentido es muy interesante, además, el ámbito en el cual mayormente las mujeres, sobre todo en las universidades, están con un altísimo grado de reflexividad, y sin embargo son generalmente invisibilizadas. Yo estoy un poco en desacuerdo. Yo creo que donde más hay temas de abuso de poder es en materia laboral. Yo creo que ahí es mucho más invisible todavía. Sí. O sea, desde la brecha salarial hasta temas de trato cotidiano. Yo creo que, a ver, si uno mira la experiencia de Estados Unidos en estos temas recientes es bien decidora, porque también hay casos de universidades. Y ahí ha sido un poco distinto porque en Estados Unidos, ¿no es cierto?, muchos de los estudiantes viven en campus. Y entonces, claro, hay un rol de las universidades porque el mayor nivel de abuso y de acoso es entre estudiantes. Y las universidades, como viven ahí, obviamente tienen un rol. Pero mira todo el resto de los casos recientes que han pasado. Uber. ¿Qué pasaba dentro de las oficinas de Uber? Eran casos terribles de acoso y abuso laboral. Sexual contra mujeres, pero era en el mundo laboral. Después está todo el caso de Hollywood, ¿no es cierto?, que se da en situaciones laborales, quizá en ese caso eran más contractuales. Pero yo creo que esto va mucho más allá del tema estudiantil. Yo creo que aquí se abrió obviamente un tema de discusión, pero que se va a expandir. Sí, no, pero eso está clarísimo en dos vías. De hecho, yo vengo diciendo hace rato porque vi por ahí a un montón de personas que decían que esto venía un poco como corolario del Me Too de Estados Unidos. Y yo digo, no, pero sí, hubo mucho antes que eso, el movimiento de Ni Una Menos. Ni Una Menos, mucho más, y eso fue latinoamericano, no fue gringo. Claro. Para que no. Claro, pero al final, más allá de las campañas, finalmente es una manifestación donde al interior de las diferentes instituciones donde conviven los ciudadanos, universidades, colegios, liceos, escuelas, mundo laboral, tenemos un problema profundo respecto de cómo las relaciones sociales finalmente se materializan, y la igualdad de derechos, el respeto, la convivencia, lo que entendemos por convivencia, es finalmente lo que yo creo que estamos poniendo en telejuego. ¿Por qué? Porque claro, estamos hablando de abuso, de violación, pero en muchos casos también estamos hablando de prácticas cotidianas. Machismo cultural. Claro, que muchas veces las mujeres ni siquiera nos llegamos a dar cuenta que tiene que ver con violencia. Está tan naturalizado, institucionalizado, que recién hoy día, lo que mismo dijo el rector Vivaldi, ¿cuántas veces ha sucedido esto recién hoy día? Nos estamos dando cuenta de que esto es una práctica inaceptable. Entonces, yo comparto, puede ser una discusión sobre en qué lugar efectivamente tú tienes más violencia o no, pero creo que la temática es que hoy día, a través de las jóvenes, y de los jóvenes también, yo creo que es un error sacar a los jóvenes de esta manifestación. Me parece muy bonito que los jóvenes estén incorporados también, y me parece raro que no los dejen incorporarse, pero creo que aquí hay una voz de alerta de una sociedad emergente que quiere efectivamente cambiar las reglas del juego respecto a las relaciones de poder. Insisto que es muy interesante la pregunta, y en este caso, Isabel, digamos, no estoy en cierta medida de acuerdo con su planteamiento, que está mucho más invisibilizado en el mundo laboral el tema finalmente de los abusos, pero es mucho más transversal el abuso de todo tipo en el ámbito laboral. De hecho, podemos ver, o sea, se suman subalternidades dentro del mundo laboral. De hecho, hay mujeres ejerciendo cargos de poder que dentro de esos abusos también están parte de los abusadores. En ese sentido, es que creo que es muy interesante volver a plantearse por qué es la educación. Y creo que acá las estudiantes son una vanguardia en el sentido de que esto no se plantea recién hace 2 o 3 meses, sino que esto se planteó en el 2011. En particular, la ACES,
es una de las principales, digamos, organizaciones que plantea la necesidad de cambiar el modelo de educación incluso en su forma. Y eso es interesantísimo porque apunta justamente a aquello que estábamos hablando al comienzo, que vincula una serie de temas y lo transforma en un tema transversal y que refiere a temas culturales. Por eso es tan necesario, y porque la educación efectivamente no es el único, pero es una de las principales fuentes en las cuales se modela, digamos, los nuevos ciudadanos, la cultura de los nuevos ciudadanos, la cultura política de los nuevos ciudadanos, es que finalmente es tan atingente y tan finalmente acertada esta demanda de educación no sexista. O sea, a mí me parece sumamente, digamos, vanguardista lo que están haciendo actualmente los movimientos feministas y que efectivamente tengan incluso, y esto me parece aún más interesante, que tengan un tipo de organización que no es la típica organización política, que no es lineal, que digamos no es vertical y que se está no solamente se está planteando una cuestión política muy distinta, sino que además se está practicando una política también totalmente distinta. A ver, hay cosas que podemos comparar con situaciones del pasado que son bastante interesantes de constatar. Una, las épocas tradicionales de movimientos que aparecían sobre la base de la movilización social, lo decía yo un poco ayer, tú tenías una situación que era como la siguiente: aparecía un movimiento y tú contabas los días o las semanas hasta que, en esa época, estoy hablando, años atrás, los partidos políticos capturaban el movimiento, ya sea por sus líderes y de alguna manera los hacían suyos. Marchaban en primera línea con ellos, voceaban sus propuestas en el Parlamento y en otros foros, y se partidizaba la situación. Eso no tiene ni una forma de replicarse en lo que pasó ayer. De hecho, ante los partidos políticos, no solamente por el desprestigio que tienen, sino que en términos de la forma en que está organizada esta situación de movilización social, hace súper difícil de que alguien pueda decir, mira, esa causa es mía y yo la lidero con mi gente. Eso no pasa así. No es como pasa en el mundo sindical, no es como lo que pasaba en el mundo de los profesionales, no es como lo que pasaba en el mundo de determinadas situaciones que se pedían en materia medioambientales incluso. No, esta es una cosa donde mujeres que no tenían ni una gana ni hubiesen participado de la marcha de No Más AFP, a esta sí podían ir. Y no sentían que aquí estuvieran de alguna manera vinculándose con una serie de otras maneras, que siempre están, siempre hay posiciones políticas, siempre hay gente que ha estado antes que otra. Pero la situación de una educación no sexista, de término al acoso y al abuso, tú puedes ser la persona más de derecha del mundo y te puede pasar exactamente igual. Y por lo tanto, la apelación te hace tilín. Es que es lo que hablábamos al principio, que esto es mucho más cultural Exacto. que político. Ahora, a mí, yo voy a volver a insistir sobre el punto. Quizás como el miedo, no sé si esa es la palabra correcta, pero que me da el fijarle el límite en educación no sexista, es que reduzcamos... No, sí, eso ya se desbordó. No, por eso, y que al volver a que... o sea, obviamente que la educación... en el fondo tiene una influencia en la cultura, eso por supuesto, pero yo creo que el tema de la mujer, o sea, incluso uno podría empezar a mirar otras políticas públicas bajo el mismo prisma, no sé, mujer y el sistema carcelario, hay muchos estudios sobre eso, mujer y el tema de la salud, obviamente, pero también yo creo que va a ser interesante en el fondo, que yo creo que esto se puede transformar en un prisma de evaluar políticas públicas. O sea, que es algo que se trató de instaurar, ¿no es cierto?, con el CERNAM y los PMG de género en su momento, que pueden ser cuestionados o no en la manera como se hizo. Pero yo creo que delimitarlo a educación no sexista, que es como la bandera que hoy día uno ve más, ¿no es cierto?, y que está más porque son las estudiantes las que están, y ojalá los también estudiantes, que están más ahí en las marchas, etcétera. Pero yo creo que esto es un tema cultural
que va mucho más allá y a mí me daría, o sea, que tiene que ser también un cuestionamiento en el mundo laboral y en las empresas, si es que a mí me impresiona porque yo, obviamente, chats de mujeres, y hoy día hemos estado todo el día hablando, ¿y a ti qué te ha pasado? Y todas tienen historias. Estamos, o sea, somos... Entonces, las estudiantes van a llegar después al mundo laboral, ¿y qué va a pasar? Tienen que cambiarlo ahí también. Y esto ya no son historias de hace 50 años atrás, no, 30 supuesto. Años atrás, son de hace 2 semanas. Ahora ahí lo que yo creo que está sucediendo también es que, como este es un tema que finalmente es tan grande, sí, la demanda también hay tanta dificultad para poder abordarlo, porque claro, finalmente debe ser abordado desde la perspectiva de alguna política pública, pero como es un cambio en las reglas del juego de una sociedad, ¿no es cierto?, creo que va a ser súper difícil, y yo creo que es un tremendo desafío también al gobierno, que ayer escuchaba que el gobierno estaba con dificultad para poder abordar esto porque, claro, no habían interlocutores. Obviamente que no va a haber interlocutores porque en un movimiento tan grande como este no hay interlocutores, no existe. Entonces, pero yo creo que, perdón, tampoco hay una sola política. No, por supuesto, a eso voy. Entonces, creo que el desafío es tan grande porque ¿por dónde empezamos? ¿Qué empezamos a hacer para poder abordar este tema? Y yo creo que, claro, al final aquí hay una necesidad de que en todos los espacios laboral, como tú bien mencionas, el mundo estudiantil, el mundo carcelario. O sea, en el mundo carcelario, la situación que viven las mujeres, algo pudimos ver cuando vino el Papa. Pero la verdad, la situación al interior de las cárceles respecto a la falta de derecho, de preocupación y de respeto a las mujeres es una cosa que la verdad que ya raya efectivamente y es ilegal. Entonces, y atenta contra los derechos humanos. Entonces, creo que ahí nuestro gran desafío es cómo hacemos que esto se transforme, sea un proceso transformador, de verdad, no termine en una ley necesariamente, que obviamente la esperamos, sino más bien supere aquello y seamos capaces de cambiar las reglas del juego. Ahora, lo interesante es que sean jóvenes en este caso, porque son chicas que son probablemente, bueno, la edad que tiene mi hija. Entonces, ya de aquí en adelante las niñas tienen tanta conciencia de esto, que evidentemente ellas mismas imponen una forma de relacionarse con el resto de la sociedad que es diferente a la que probablemente nosotros o nuestras madres aceptaron, ¿no es cierto? Y yo creo que en eso tenemos que seguir ayudando a que esto ya no sea aceptado. Pero hay un tema que es sumamente interesante, y es también el hecho de no transformar todo esto finalmente únicamente a una serie de protocolos de política pública que finalmente son un cambio más bien de maquillaje y muchas veces se transforma en incluso... No se lo necesitas tener, solo que es el desde quizás. Claro, exacto. Y por no eso, maquillaje porque necesitas un protocolo, pero finalmente, no es lo único. Pero lamentablemente, lo que hemos visto, y uno si revisa la historia de los movimientos sociales, llega un momento en el cual las demandas llegan y se transforman en una serie de procedimientos que lamentablemente el Estado muchas veces termina, digamos, domesticando este tipo de movimientos. Y en cambio, yo lo que veo acá es efectivamente un cambio mucho más radical a nivel cultural. Y efectivamente, yo creo que desde la cultura, y acá uno tiene que sacarse la imagen de la cultura como una cuestión que está por sobre las demás cosas, sino que atraviesa todos los, digamos, las formas de hacer y estar en el mundo. Entonces, tenemos que entender que acá están las estudiantes peleando, las y los estudiantes están peleando por una cuestión mucho más sustantiva. Y en este sentido creo que es importante que se adopten de alguna u otra manera ciertas medidas a nivel, digamos, de las políticas públicas, pero también, insisto, el cambio en la educación es fundamental, porque de ahí en adelante justamente estamos asegurando que los futuros ciudadanos sean gente que sea mucho más consciente de este tipo de temas. Y que sea no solamente en términos, insisto, no solamente en los discursos, sino que además también en términos de las prácticas. Y insisto que acá es muy interesante lo que está pasando en la forma en la cual se está organizando el movimiento. Porque y es una cuestión que parece anecdótica en el marco de la marcha de ayer, que era básicamente la resistencia, y es más, la denuncia in situ que había a los actos de violencia cuando se empezaron a armar barricadas. A mí esa cuestión me pareció inédita y de hecho se plantea un canto de alerta, que era la alerta machista, porque
efectivamente eso estaba saliéndose del marco que están tratando de implantar como una nueva forma de hacer política, que es una política, insisto, mucho más horizontal y en términos organizativos mucho más reticular, una cuestión mucho más rizomática, si queremos usar una palabra un poco rara, pero que sirve para echar un poco de luz con respecto a esto. Ahora, convengamos una cosa, porque esto tiene ribetes de novedad y de ciertas cosas que no se habían visto antes, pero tiene ciertas continuos y los procesos sociales tienen ciertas dinámicas que muchas veces se repiten. Los protocolos que tú hablabas, Carlos, inevitablemente van a ser parte de la oferta de resolución de este problema, y debieran ser parte. Debieran haber protocolos en montones de partes, como hay en muchos países del mundo respecto de cómo actuar. Pero lo que también es cierto es que la resolución de un movimiento cultural de esta envergadura no se soluciona en el plazo de ni un gobierno, ni en una de esas de, qué sé yo, una década. Esto es un movimiento que tiene que generar, y así creo yo que va a ocurrir, como ha pasado en otros casos, tiene que generar una serie de medidas para entender. Y por eso yo estoy de acuerdo con Isabel. Hay mucha más gente trabajando que estudiando. Y tienen el mismo problema, el de acoso, abuso, etcétera. ¿Se va a trasladar esto a la empresa? Sin duda que se va a trasladar a la empresa y a ver cómo se trata la cosa ahí. ¿Va por eso a dejar de salir del aula o dejar de salir de la universidad? No, pero se va a ampliar porque el problema existe. O sea, no es aquí no hay interpretación respecto al problema. Tú puedes intentar minimizarlo, decir que son, no sé, pequeñas cositas, pero no puedes decir que no existe. Y por lo tanto, estamos ante una de esas situaciones donde todos, directa o indirectamente, son interpelados por el problema. Es como si de repente tuvieras un problema de respiración. No puedes hacerte el gil nomás. Yo estoy de acuerdo y creo que el riesgo que se corre, no sé cómo ponerlo, pero es una sobrereacción para tener como una solución inmediata, creyendo que eso va a terminar con el movimiento y con los llamados de atención, cuando estamos, creo que todos de acuerdo acá en esta mesa, que estos son cambios que se van a demorar años, ¿no es cierto? Entonces que de alguna manera, no sé, pues uno mira también lo que pasa en otros países y ahí ya es como, hay situaciones de lo políticamente correcto que ya es como hasta ridículo la manera de llevar relaciones sociales. Es otro caso con niños, pero en Suecia entiendo que las parvularias no pueden tocar a los niños si es que se caen, no pueden tocarlos. Entonces el niño se cae, se pega, un niño de 2 años, y no le puede dar la contención emocional que un niño de 2 años requiere cuando se pega. Que necesita alguien que lo abrace y no alguien que le diga, no te preocupes, está todo bien. Entonces, tengo una distancia que es absurda. Que es absurda, que un niño de 2 años lo que necesita es un abrazo y decirle, viene tu mamá en camino, no sé. Entonces, ¿cómo hacer, o cómo, yo tengo esta duda constante, que es cómo, de alguna manera, validar de todas maneras, por supuesto, las demandas y poner el tema en la agenda y generar los cambios y hacer los protocolos y todo lo que se requiera. Yo creo que hay harto en el límite de no sobrereaccionar y en el fondo hacer soluciones facilistas, que de aquí a 6 meses estemos todos... Y los países que son súper pródigos. Como en un puritanismo que... Claro, los países que son súper pródigos en lenguaje políticamente correcto son algunos de los más... O sea, esconden por abajo realidades insólitas. Por eso que digo, es un proceso que es difícil, no es fácil. Porque aquí hay de todo, aquí hay patrimonio envuelto, hay relaciones de poder envueltas, hay situaciones que tienen que ver con ventajas y desventajas, privilegios y no privilegios, que están envueltas en cómo se distribuyen las relaciones entre hombres y mujeres en todas las esferas. Entonces, hay resistencia a los cambios, sí. Ahora, van a haber fuertes. Sí, ahora yo creo que el primer gran paso es, yo creo, la capacidad que tenemos cada uno de los diferentes actores de la sociedad de ser receptivos frente al tema. Y estar a la altura. Creo que también es difícil estar a la altura hoy día, porque pareciera que estar a la altura en esta situación es difícil. Yo, por ejemplo, cuando escucho las declaraciones del ministro de Educación,
sobre aquellas cosas que son más pequeñas o problemáticas más grandes. Tengo la impresión, para no tampoco ridiculizar la situación, siento que efectivamente es difícil para él, en la situación que está y como ve las cosas, estar a la altura del problema. Ahora, lamentablemente es ministro de Educación y necesita y requiere tener una respuesta acorde con lo que su movimiento estudiantil le exige, ¿no es cierto? Además hace una mesa o convocan una mesa donde los propios estudiantes tampoco están convocados, independiente de cómo ellos se organicen, ¿no? Pero creo que ahí demuestra la dificultad que tiene un país como Chile para poder enfrentar esta tremenda demanda social. Como tú bien decías, efectivamente los movimientos sociales desde su historia hasta ahora han demostrado siempre sobrepasar las posibilidades y las capacidades institucionales que ha tenido el país para poder responder rápidamente a esto. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el panel. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Conclave Deportivo. De lunes a viernes de 12 a 15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagul González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Conclave Deportivo. Somos deporte. Somos La Clave. Hora clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Mayo se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. El almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en el restaurante El Cid. Y durante todo mayo, el fin de semana, no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el buffet del Bohío, con un entorno inigualable y una impecable atención. Venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Les quiero contar que vamos a tener en un rato más a Carlos Tromben con su nuevo libro, Pescado Rabioso, Leyes de Pesca y Luchas de Poder en la Derecha Chilena, que lo vamos a regalar. Pescado Rabioso con hashtag Combinación Clave, me gusta leer Chile. Vamos a hablar más de eso con Carlos en un ratito más. No, ese libro no es para nosotros. No es para usted. No es para usted. No es para usted. No. Tú podrías regalar unos libros como para nuestro aniversario, así. Cuando... Para nuestro aniversario, cumple un año que estamos acá en la radio. Son los íntimos, No. ¿verdad? No, pero acuérdate que yo soy un chico fácil. Yo en la radio La Clave estoy hablando. Ya, de Radio La Clave. Pero feliz lo vamos a entregar en ese momento. Veamos algunas de las otras cosas que están pasando. Yo creo que el gobierno hizo esta semana una cosa que era interesante, que va a ser opacada por la marcha, pero fue una cosa interesante que hizo, mandó a sus ministros sectoriales a anunciar y salir a anunciar una serie de proyectos nuevos que vienen. Lo hizo con el ministro de Obras Públicas en la antesala de un fin de semana largo, sí, con este asunto de los telepeajes. Lo hizo con el ministro de Economía y toda la plataforma de proyectos para la inversión. Y me imagino que va de alguna manera eso a ser una fórmula por la cual se intente compensar un poquitito los descalabros que ha habido en términos de situaciones ministeriales, tanto en justicia, ya va a haber interpelación a propósito en el caso de Ana Larraín, el caso de educación, el caso de Santelices en salud, que no es lo que ningún gobierno le gustaría mostrar.
salir rápido a mostrar proyectos de ley que empiecen a hacer las cosas, y por lo menos en el área de la infraestructura y en el área económica sí se lanzaron una serie de proyectos de ley, y no sé qué tanto eso puede equilibrar la impresión que se tiene reflejada en las últimas encuestas de que el presidente cayó un poco, pero mantuvo la aprobación, mientras que el resto del gabinete se vino abajo. Sí. Pero también es una antesala del discurso del 1 de junio. Del 21 de mayo. No, pues ya no es 21 de mayo. Tienes toda la razón, pues ya eres que ya no es 21 de mayo, ahora es 1 de junio. Acuérdate que se aprobó el año pasado. Sí, pues, hay una nueva, no, el año pasado fue. Sí, el año pasado está esta nueva dinámica que cambia todo. Claro, cambia todas las cosas, tienes toda la razón. Sí. Y que claro, están tratando de un poco de poner los temas sobre la mesa, lo que le pasa a todo gobierno de tratar de retomar la agenda. Yo creo que con lo que ha pasado esta semana veo difícil que logren alguna. Además que por otro lado está lo de la iglesia, que también ha causado. Esta próxima semana, olvídate, esto va a ser, pero cuando vengan llegando los obispos va a ser, pero la iglesia durante 2 o 3 días. Está todo esperando en el aeropuerto. O sea, exacto, y además va a estar esperando a ver esta creación de expectativas del Papa. Y las filtraciones que van a empezar. Y... A ver, ¿dónde está el bistec? Pues muestre algo de carne. Claro. Pero me imagino que obviamente tiene que ver con la preparación de la agenda del 1 de junio. Exacto. Y además que el gobierno utilizó esta fórmula de hacer estas comisiones prelegislativas. Yo creo que sonaron ahora. Yo creo que no hay ninguna, o sea, siguen funcionando, algunas más que otras. Sí, pero... pero te acuerdas que se iban a tratar de ampliar a otros sectores, pero si tú tienes ya 2 interpelaciones y tienes la posibilidad del Frente Amplio de conseguir una acusación constitucional. No, pero no la van a conseguir. No la van a conseguir, pero igual no es un escenario muy grato para armar consensos en comisiones. Sí, probablemente se va a trasladar al Congreso, la discusión, que es donde deberá estar. Voy a hacer una pequeña mención sobre el tema de la acusación constitucional. Creo que hoy día era muy acertada la frase de Patricio Zapata, de que la acusación constitucional en nuestro régimen político, que es una bomba, entonces usarla al voleo es una bomba. Es un descalabro mayor al sistema político, y eso es una discusión sobre nuestro sistema político que es mucho más interesante. Pero Verónica. Bueno, sobre las acusaciones ya vimos el año pasado, y terminando el gobierno de la presidenta Bachelet, el uso y abuso que hubo también de ese mecanismo, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que la medida que más se utiliza, esto es indirectamente proporcional al resultado, porque cada vez ya tiene menos efecto, cada vez tiene menos capacidad también de poder generar cambios concretos, porque termina siendo una pelea bien absurda. Yo creo que para el gobierno el gobierno terminó su veranito de San Juan, y yo creo que el gobierno hoy día se está enfrentando a lo que significa gobernar en tiempos de hoy, con movimientos sociales muy empoderados, con una crisis de legitimidad de las instituciones muy fuerte, con autoridades que tienen dificultades para poder gobernar o para poder asimilar lo que significa sus cargos de ministro, que es difícil en todos los casos, obviamente que no es fácil, y con carteras muy sensibles. Entonces me parece normal y me parece coherente que él lo que haga es tratar de dirigir su agenda y dirigir su gabinete a temas que él ha planteado como para él importante, que es la agenda de crecimiento, la agenda de inversión, y creo que por allá va. Ahora, en este escenario va a ser difícil que lo pueda mantener, y yo creo que el rol que él cumple, lo mismo que tú planteaste, Fernando, los ministros tienen empiezan a bajar en sus apoyos y en su reconocimiento ciudadano. Él sigue manteniendo relativamente un apoyo, y creo que él es el que hoy día va y puede seguir liderando este proceso, pero creo que la tiene difícil. Sí. Carlos Azócar. Sí, yo creo que acá hay o sea, más allá del marcado presidencialismo histórico que existe en nuestro país, en particular, no hay que perder, digamos, de vista las particularidades de nuestro actual presidente, que son de un tipo de liderazgo bastante autoritario, bastante personalista, y que en ese sentido creo que eso de alguna u otra manera se entiende ya cuando uno ve, por ejemplo, la cantidad de figuras públicas o anteriormente públicas que son, digamos, importantes dentro de las distintas carteras. O sea, son
muy poco en realidad los políticos tradicionales que están incorporados dentro del gabinete, y más bien nos encontramos con una serie de otros personajes que tienen o personeros que tienen más bien un carácter estrictamente técnico. Y en este sentido creo que de alguna manera el distanciamiento que se da en las encuestas de opinión con respecto a la figura del presidente y la figura de su gabinete es esperable, y acá yo creo que es interesante que de alguna u otra manera se impulsen una serie de leyes que vayan en favor justamente de lo que se estaba mencionando recién, que es la agenda del crecimiento, que es de alguna manera el punto fuerte en el cual se puede apoyar justamente este gobierno para poder tener resultados positivos y así tener algo, digamos, más material y un poco más, digamos, concreto que mostrar. Ahora, digamos una cosa para ser justos, porque ayer el propio José Ramón Valente lo dijo en la entrevista en Última Mirada, que le dice, oye, yo estoy consciente, soy consciente, de que todos los gobiernos desarrollan algún tipo de proyecto o agenda especial de inversiones, y que finalmente por alguna razón o no razón no consolidan todo su... O sea, hay conciencia, por lo menos lo reflejó ayer, de que los proyectos no bastan enunciarlos como proyectos para que se pare todo el mundo a aplaudir, digamos. Tú tienes que empezar a mostrar resultados concretos de proyectos. Lo mismo pasa en el caso de obras públicas, que tú tienes toda esta idea de generar estos telepeajes para hacer mucho más expeditas las situaciones en la carretera, pero nada de eso se puede implementar en términos masivos hasta varios tiempos más. Yo creo que justamente esa era un poco la idea de las comisiones prelegislativas, estas comisiones de acuerdo que en las que algunas se está trabajando, que era, son temas complejos, intersectoriales, y justamente si no se llegan a ciertos acuerdos básicos, lograr siquiera avanzar es mucho más difícil. Yo estudio harto el tema indígena, y a mí me causó gratamente la atención que no se partiera con un anuncio grande, que es lo que desde el 90 en adelante se ha hecho, ¿no es cierto?, que es un anuncio grandilocuente sobre la nueva política indígena que vamos a tener en el país, que básicamente luego termina en pequeñas cositas, un programa aquí, un programa acá, y que estamos mucho en la lógica de estos grandes anuncios transformadores, y que a la hora de 4 años después queda poco de eso. Es que, Isabel, ahí hay un punto súper importante, y voy a recoger las palabras del propio presidente. Así que cuando él dice en un momento dado de su campaña que él aprendió de la experiencia de su primer mandato, yo creo que aprendió. Uno tendría que preguntar, a ver, ¿qué cosas aprendió de la primera cosa? Yo, por ejemplo, me imagino que hay ciertas cosas que son obvias. Una cosa que son obvias es que tú no puedes tener anuncios que se contradigan con su práctica. Por ejemplo, el primer 21 de mayo del presidente Piñera en el anterior mandato, él anunció en términos de energía la matriz 2020. Para el año 2020 va a haber un 20% de energías renovables no convencionales. Pero en su mandato, él tuvo 5 ministros de energía en 4 años. Y no se avanzó nada, cero. Ya al término de su mandato ya iba en el 2030. Y por lo tanto, una de las cosas que yo creo que se aprenden en ese tipo de situaciones, como también se aprendió en el Puente Caucao, como probablemente también se aprendió en el censo, es que tú tienes que tener una relación relativamente directa, proporcional, controlada entre lo que tú hablas y lo que tú haces. Eso se lo destruyó, desgraciadamente, Felipe Larraín en el caso de la austeridad, en este episodio que acaba de pasar. O el mismo con el nombramiento de su hermano. O el mismo con el nombramiento de su hermano. Pero esas lecciones tienen que ser, de alguna manera, demostradas, puestas arriba de la mesa, ¿ah? Porque eso te refleja de que tú no tienes que andar preocupado de que haya un evento que puede ser de muy poca probabilidad, pero que tenga un impacto gigantesco. Yo creo que ahí el cambio que ha habido, y que creo que eso también resume un poco lo que es hoy día el presidente Piñera. Yo creo que el presidente Piñera en el primer gobierno fue un presidente Piñera de la calle, un 24/7, un tema de la gestión, que en realidad era un poco también un discurso, pero en la práctica hay muchas cosas que tampoco pudieron hacerse bien, como el censo, que creo que fue efectivamente un tema muy
muy desastroso para todos y con costos económicos para todo el país. Y hoy día yo creo que la decisión de Piñera ha sido ser un estadista. Y yo creo que al ser un estadista es intentar avanzar en una agenda, que es una agenda en la cual se compromete, pero donde tiene claro a quién le habla y a quién gobierna, y para quién gobierna. Yo creo que hoy día hay tiendo a pensar de que hay una diferencia respecto de eso. Hoy día él tiene un poquito más claro que tiene una agenda, tiene ciertos compromisos, que no son tantos compromisos. Una de las cosas que se veía que el 1 de junio ya van a hacer esta lista, esta lista de supermercados. No hay 150 cosas que hacer en los primeros 100 días. Y 20 grandes reformas del país, sino más bien aquellas que son realmente prioritarias para él, y yo tengo la impresión de que él va a apuntar a eso. Y se la va a jugar por esa agenda, y que la evaluación ciudadana va a estar dada también por la capacidad que tenga de avanzar en eso. Ahora, que los movimientos, que las presiones sociales, que el tema económico afecta, obviamente que afecta, pero bueno, esas son las reglas del juego cuando uno es gobierno. Okay. Hay una situación que es fundamental para poder entender el escenario político en su conjunto, y es que finalmente al no tener una mayoría parlamentaria, la situación es sumamente compleja en términos legislativos, y por eso los consensos van a ser mucho más importantes. Por otro lado, yo creo que de las principales enseñanzas que sin duda alguna, o sea, Piñera tuvo, es que no se puede aplicar, digamos, con un copy-paste el tema de la gestión en el mundo privado al mundo público. Y esa es una cuestión fundamental, porque si uno entiende básicamente justamente esta idea del 24/7 y justamente cuando se plantea el hecho de poder... los pendrives y toda la tontería. Y también incluso la idea de una imagen corporativa como imagen de gobierno era una serie de cuestiones que se habían cortado y pegado del mundo privado y se habían tratado de instalar en el mundo público con un sonadísimo fracaso. Y yo creo que ahora, digamos, tenemos una enseñanza que es que finalmente tiene que haber mucho más consenso y tiene que haber mucha más política propiamente tal. Y en este sentido, creo que es de alguna u otra manera mayormente positivo esto que está pasando, pero también hay que ver que dentro de esta agenda muchas veces las cosas que se hacen es dejar más que hacer y menos, digamos, política propiamente tal del Estado. Y eso es interesantísimo cuando podemos ver las cosas o cómo se ha actuado hasta ahora en términos de los protocolos, en el término de finalmente del tema estrictamente administrativo. Y ahí yo creo que hay que tener muchas alertas con respecto a cómo se va a avanzar de ahora en adelante, sobre todo con la agenda pro crecimiento y cómo de alguna manera el Estado va a estar o restándose digamos, de fiscalizar una serie de actividades económicas, o bien, digamos, propiciando actividades económicas que son de un tipo de desarrollo que la verdad es que uno hoy por hoy tiene que poner una gran interrogante, un gran signo de interrogación con respecto a si es que son o no propiamente actividades económicas para desarrollo. De hecho, vamos a ver rápido varias cosas de esas. Vamos a ver lo que pasa con Dominga rápido. Exactamente. Vamos a ver cuál es la situación que se va a plantear respecto de las tronaduras que están en, ¿cómo se llama? Me olvidé ya, sorry. Pero las tronaduras que están ahí en Aysén, Isla Riesco, sí. Las tronaduras en Isla Riesco, otro caso medioambiental. En casos medioambientales tú vas a ver el test de qué tanto la inversión se acumula por necesidad de aumentar los índices, o si es que a estas situaciones se les mira y con el ojo puesto, la lupa puesta en el cumplimiento de todos los estándares medioambientales, que era una cosa que de alguna manera se suponía que llegó para quedarse. Sí, y el superintendente dejó este gobierno a Carlos Franz, que es superintendente nombrado por la presidenta Bachelet. Así que en esa línea debiera haber una cierta continuidad de la política medioambiental. Es interesante, justo ayer estaba revisando está ligado al tema medioambiental, por algo que tú dijiste sobre esta regulación. Y es una agenda que se ha hablado un poco en el último tiempo. Si más regulación es necesariamente mejor regulación. Hay un tema como hay una propuesta de más simple mejor,
que no necesariamente más regulación es mejor, ni asegura nada, ¿no es cierto? Hay muchas veces que es regulación contradictoria, de eso estamos llenos nosotros. Sí. Y era una comparación entre Australia, que a mí me parece que no es un país que sea muy laxo en sus permisos ambientales, más bien tiene un buen sistema de desarrollo, y Chile. En Australia un proyecto minero se demora 3 años de aprobación, en promedio. En Chile está entre 5,5 y 6 años. Solamente en aprobación en el sistema ambiental. Sí. Ahora, una regla del juego en términos de lo que deja la minería a Australia y finalmente el tipo de desarrollo de la... Incluso en ese caso han podido concebir la regulación de manera mucho más inteligentemente. Sí, o sea que ahora lo que tenemos que entender que sin royalty en Chile... El royalty italiano es mucho más alto que el chileno. No, está bien. Yo estoy hablando de conseguir los permisos ambientales. Sí, no de si hay royalty o no hay royalty. Sí, pero... Es un tema, porque tú en algún momento dijiste, no, que vamos a ver cuánta regulación hay. Si es que sacan... Yo creo que hay que mirar la calidad de la regulación. Estamos llenos de regulación contradictoria. Sí, entonces, no asustarse de que por quizás revisar ciertos ámbitos significa que esto ya es entregar el desarrollo. No, yo creo que hay maneras de hacerlo mucho más inteligentemente. Lo está haciendo México, lo está haciendo Australia, lo está haciendo Canadá, o sea... Bueno, pero él anunció, el presidente, la creación de una unidad, un departamento de gestión ambiental, ¿no es cierto? Y de proyectos de inversión, que yo creo que, no sé, no lo conozco en profundidad, pero debería apuntar a poder responder con esta problemática que nosotros nos autoimpusimos en buen momento, cuando Chile se incorpora a la OECD y eleva sus estándares respecto a la inversión y medio ambiente. Obviamente lo que no hemos hecho, lo que no hicimos tampoco ordenadamente, y tenemos que hacerlo, es cómo nosotros vamos también ayudando y preparando a las empresas y a las inversiones, no para que salgan del sistema, sino más bien para que puedan invertir con las reglas del juego y las normas que están establecidas, ayudarlos. O sea, esa ruta de desarrollo, de creación de normas, de aplicación de las normas, de preparación, es una ruta que en Chile no está trazada. Es una ruta que tiene que ver más conversaciones y con definiciones no escritas. Y no hablo de leyes, hablo de cómo ayudamos a que las empresas finalmente puedan invertir en Chile. Sí, yo creo que nadie quiere que las empresas dejen de invertir, muy por el contrario. Lo que queremos es que inviertan, que se queden en Chile, que generen empleo, crecimiento económico, pero que lo hagan de acuerdo a las normas establecidas. Al final... Y eso es un camino que a veces siento que a lo mejor, como tú planteas, Isabel, o exacerbado en términos de normativa, que a veces a lo mejor no es coherente una con otra, o espacios de acción que, claro, que tampoco le deja claridad al inversionista. Yo tengo la impresión, para ponerlo en un eslogan, si tú quieres, que aquí lo que va a valer es qué tanto importa el crecimiento versus qué tanto importa el desarrollo, que no son las mismas cosas. Tú puedes tener crecimiento, puedes tener subdesarrollo. Tú puedes tener, qué sé yo pongo varios ejemplos que son similares. Tú puedes tener una política de ahorro de energía y usar y prender las luces que solamente te correspondan y no prender todas las luces. Y la gente se pone, imagínate, absolutamente dentro de la campaña. Y te va a caer el PIB. Porque vas a disminuir la forma en que tú hoy día aprendes todo. Pero indudablemente esa campaña habla de un criterio de un país más desarrollado. De la misma forma, al revés, si que todas las personas decidieran, porque ven en la televisión que hay mucho asalto, cada uno contrata un guardia personal para sus casas, y todas las casas tienen un guardia, qué sé yo, con una escopeta recortada. O compramos armas. Aumenta el PIB, sube el crecimiento, pero no parece una gran estrategia de un país desarrollado. Pero vamos a un caso concreto. O sea, en el caso de Antofagasta, nosotros hemos hecho una serie de investigaciones en la universidad, en el centro de investigación, específicamente de las zonas mineras, de la calidad de vida de las zonas mineras. Y, o sea, entendemos el tipo de desarrollo que se están dando actualmente con la minería y, o sea, encontramos como, digamos, contracara de esta industria, finalmente que Antofagasta es la ciudad en Chile que tiene mayor cantidad de campamentos en Chile.
Y además nos encontramos con un crecimiento exponencial de estos campamentos. Gente que yo visité, concretamente, específicamente, donde está trabajando, por ejemplo, el cura Garrido, y una serie de campamentos cuando hicimos trabajo en terreno allá. Y la verdad es que lo más parecido es un escenario post-apocalíptico parecido a Mad Max. O sea, una cuestión absoluta y totalmente, digamos, en el límite del humano. Y finalmente nos encontramos con que esto es un tipo de desarrollo que estamos efectivamente impulsando en Chile, y no significa que finalmente detengamos el crecimiento, sino que efectivamente este crecimiento sea una cuestión que efectivamente llegue de forma mucho más equitativa a todos los ciudadanos que están finalmente involucrados. O sea, hay que ver que el ingreso a Antofagasta es actualmente un ingreso cercano al de Londres. Y si uno va a Antofagasta es algo muy parecido, muy poco parecido a Londres. Y finalmente nos encontramos con un tipo de industria que la verdad es que lo que van realizando en el sur de Chile, por ejemplo, la salmonera, o digamos en el centro sur con la industria agroindustrial, la agroindustria, la verdad es que, digamos, estamos frente a un escenario en el cual los trabajadores no tienen ningún tipo de seguridad laboral, no tienen ningún tipo de seguridad social, están finalmente absolutamente precarizados, y este es el tipo de modelo que se está impulsando, y en función de ese tipo de cosas que nosotros también tenemos que ampliar el concepto justamente de desarrollo y entender justamente que este sí es un tema que es evidentemente también laboral. Sí, no, sin duda, y yo creo que hay una relación de discusión. Yo me acuerdo una vez, voy a mencionarlo con nombre y apellido porque lo dijo públicamente, el ministro de Economía de entonces, Jorge Rodríguez Grossi, en el primer gobierno, creo, no sé si fue de Frei o de Michelle Bachelet. Él dijo que nosotros no nos podíamos dar los gustos de sopesar y evaluar determinados proyectos de crecimiento porque estábamos en una etapa donde lo que necesitábamos básicamente es que vinieran inversiones, y no podíamos tratarlos como si fuéramos Suecia o fuéramos Dinamarca, ese tipo de cosas, porque había primero que crecer y después uno evaluaba si es que las cosas tenían una mayor sujeción a leyes ambientales o cosas de ese tipo. No nos podíamos dar el lujo de descartar inversión extranjera en función de criterios que eran más bien de país desarrollado. Y esa yo creo que es lo dijo con total sinceridad Jorge Rodríguez. Esa es una definición clarísima. Y yo creo que eso permea el pensamiento de mucha gente. Pero hoy día tenemos una institucionalidad ambiental, o sea, eso lo dijo antes de que... Antes. Y es interesante porque en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet se hizo una comisión que trabajó harto tiempo, como 1 año y medio, con propuestas de reforma de la institucionalidad ambiental actual. A mí me causa mucha curiosidad porque de eso, aparte del informe, que es muy valioso, no pasó nada. No pasó nada, no. Nada. Entonces, cuando salió el caso Dominga, se empezó a discutir y qué se hace con la institucionalidad ambiental y está todo ahí. O sea, por favor, no inventemos la rueda de nuevo. Trabajó gente mucho tiempo en esto, le puso cabeza y en el fondo hay muchas ideas de cómo mejorar el sistema medioambiental, la institucionalidad, están ahí. Hay harto por hacer, pero yo creo que esa frase hoy día quedaría descontextualizada. Puede ser, pero yo creo que hay mucho pensamiento, sobre todo en el área económica y de grandes empresarios, que dice, mira, a ver, traigamos la plata primero, demos empleo, todavía esa es la única lógica que va, demos empleo, y después ordenamos los estragos que eso pueda crear. Bueno, pero por eso ahí hay una responsabilidad también social, empresarial, de la empresa, de entender que no solamente la inversión para ellos es interesante, obviamente, y las utilidades, sino que lo hagan en función de ciertas normas que ya además están absolutamente establecidas, conocidas por todos, y decirle a un empresario o a un inversionista, mire, usted quiere invertir en Chile, usted tiene que hacer A, B, C y D, y Chile lo que tiene que hacer, yo me comprometo que si usted cumple con estas normas, en 2, 3 años usted va a poder avanzar e iniciar su actividad. Yo creo que ese es un poco lo que deberíamos acordar. Ahora, el peor de los mundos es que no tenemos claros los plazos,
o no hay claridad respecto a los plazos, o estos se extienden infinitamente, y tampoco nosotros a veces nos pisamos entre nosotros respecto a la norma. Creo que es claro. Ahora, evidentemente Chile cambió, nosotros mismos hemos impulsado una agenda medioambiental que es exigente, y ya no podemos pensar que las inversiones de los 90 son las inversiones que tenemos que tener hoy día. O sea, no sé quién pudiera estar de acuerdo con eso. Pero por ejemplo, yo creo que lo realizado en materia de energía renovable no convencionales, o en todas las licitaciones de energía que se hicieron en el Ministerio de Máximo Pacheco, nadie va de este gobierno a decir que eso está fuera de lo que debería ser. Todo lo contrario, van a seguir esa carretera total y absolutamente. Y en materia de energías renovables no convencionales creo que hay alrededor de, no tengo idea, pero como 2.500 o 3.000, un poco más, millones de dólares que están hoy día todavía en levantamiento justamente en esas energías que no existían hace 10 años atrás. Y por lo tanto, hay que ir a... Esto hay que hacer... Hay esperanza. Hay esperanza, pero hay que hacerlo muy vigilante. Hay que hacerlo muy vigilante. Otra canción. Isabel Arenate, Verónica Pinilla y Carlos Azócar, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias a ti por la invitación. Gracias por la invitación. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Se te copó la agenda, como que